Dios les bendiga y muy buenas noches. Bienvenidos todos y todas a este estudio bíblico que realizamos cada semana a través de este medio que es Facebook Live para que usted pueda disfrutarlo a la distancia desde su hogar. Janes Rodríguez, Janes, Dios te bendiga y bendiciones para ti también, que nos manda bendiciones a todos. Saludos, Janes, y qué bueno que ya estás por ahí conectadita para estar con nosotros compartiendo el estudio bíblico de esta noche del Evangelio de Marcos. Así que vamos a pasarlo por aquí. Eso es, y por aquí. Ok. Evangelio de Marcos. Hoy vamos a estar cubriendo, como dije, el capítulo 1 de este evangelio, que es el comienzo, ¿verdad? El título dice ahí ministerio en Galilea y sus alrededores, pero el ministerio de Galilea va un poco más allá del capítulo 1. Hoy estaremos prácticamente comenzando, ¿verdad? O estudiando el comienzo de ese ministerio de Jesús, que nos describe Marcos en la región de Galilea. Aunque, ¿verdad? Vamos a hacer un momentito de Galilea, ¿verdad? Y nos vamos a dar cuenta al principio, ¿verdad? Para hacer una pequeña introducción. Pero prácticamente el énfasis es en Galilea, así que es la primera parte de este estudio, ¿ok? Pues está nuestra hermana Enna Pérez escribiendo. Por aquí nuestra hermana Enna Matei nos escribe que da gracias al Señor porque hoy le llamó por aquí Matia Drawing y les mandó saludos a todos. Está muy bien, qué bueno. Ya compartimos contigo ese mensaje ya. Enna, Dios te bendiga y qué bueno, ¿ok? Y nuestra hermana Georgina Márquez también nos escribe. Así que Dios te bendiga, Georgina, también a ti y gracias por estar conectada con nosotros en esta hora. Como dije, vamos a comenzar entonces en esta hora del estudio. Como dije, vamos a ir pasaje por pasaje. Hoy, esta noche, lo que vamos a cubrir solamente es el capítulo 1. Solamente el capítulo 1. Con calma, suavecito, hasta que podamos cubrirlo todo en esta hora. ¿Ok? Vamos a comenzar por aquí. Y ahí estamos. ¿Ok? Y obviamente, pues, para comenzar por el principio, pues, ¿por dónde vamos a comenzar? Pues por el capítulo 1, versículo 1, que es obviamente el inicio, ¿ok? Dice el versículo 1 de este capítulo 1. De ahora en adelante solamente voy a decir el versículo, ¿verdad? Porque vamos a estar todo el tiempo en el capítulo 1, ¿verdad? Para no tener que estar repitiendo capítulo 1 tantas veces. Así que cuando yo hable de versículo, sabe que siempre estamos hablando del capítulo 1. Así que en el versículo 1 comienza este evangelio diciendo de la siguiente manera: el principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Ok? Y estuvimos cubriendo en el contexto que descubrimos el miércoles pasado que una de las razones por la que a este Evangelio se le conoce como el Evangelio de Marcos tiene que ver mucho, lo explicamos el miércoles pasado, con que en ese tiempo normalmente a los escritos se veía la primera línea, esa primera oración que estaba escrita y de ahí se tomaba... se formaba el evangelio. Bendito, acaba de escribir por ahí nuestra hermana Madeline que se le fuera la luz. Madeline, cuánto lo siento. Así que nada, vete para el balcón a coger fresquito y buena señal para que no te pierdas el estudio bíblico. Pero tranquila, que esperamos en Dios que ya mismo te regrese nuevamente la energía eléctrica. Pues como estábamos diciendo, en el tiempo de Marcos se acostumbraba, ¿verdad? Que cuando había un escrito, la primera línea era la que se utilizaba muchas veces para darle título, ¿verdad? A ese escrito. Los escritos, por ejemplo, no era que se le ponía un título, no se le ponía. Eh, eh, Así que como no tiene un título, muchas veces los escritos que se hacían, para tratar de identificar ese escrito, se tomaba la primera línea y lo que decía esa primera línea y se tomaba el escrito. Así que en este escrito de Marcos no es la excepción, por eso es que lleva el nombre de Evangelio de Marcos. ¿Por qué? Porque en ese primer versículo dice lo que acabamos de leer, el principio del Evangelio de Jesucristo. Claro, obviamente con el desarrollo y la organización de las escrituras que al fin de cuentas, ¿verdad? Llegó al punto, ¿verdad? Que se canonizaron 4 evangelios, que son los que tenemos ahora en nuestra Biblia. Había que identificarlo, ¿verdad? Un poco más que evangelio, ¿verdad? De Jesucristo, porque tanto el de Mateo también era el evangelio de Jesucristo, y también el de Lucas y el de Juan eran el evangelio de Jesucristo. Así que se tomó de esa primera línea, que este era el evangelio de Jesucristo, pero para identificarlo específicamente, con su autor se le puso evangelio de Marcos, ¿ok? De Marcos. Cuando se llama, de hecho,
es la forma como usted y yo le llamamos. Pero si usted va a su Biblia, muchas veces el título correcto que dice Evangelio según San Marcos o Evangelio según San Mateo, ¿verdad? Se le escribe de esa manera para poder identificarlo, pero de una forma que con el autor. Pero realmente lo que está diciendo es que es el Evangelio de Jesucristo. En pocas palabras, claro, como Marcos se le comienza a llamar de esta manera por sus primeras líneas, aunque Mateo, Lucas y Juan no comienzan diciendo el Evangelio de Jesucristo, pero como ya al escribirse el Evangelio de Marcos, como explicamos también el miércoles pasado, es el primer Evangelio, ¿verdad? De los canónicos que fue escrito. Al darse ese nombre, pues ya también se creó un género, el género literario que se conoce como evangelio, un género literario donde están también los libros poéticos como los salmos, están las epístolas que son las cartas que también tenemos en el Nuevo Testamento, y estas historias que de una forma u otra cubren el ministerio de Jesús se le llamó evangelio como género literario. Así que Marcos se le da el nombre de evangelio de Marcos debido a la primera línea, pero posteriormente allá crearse este género literario, a los demás escritos también se le llamó evangelios también, ¿ok? Seguimos. Vamos a comenzar leyendo ahora del versículo 2 al versículo 3, que dice de la siguiente manera en este capítulo 1 de Marcos. Como está escrito en el profeta Isaías: He aquí envío mi mensajero delante de ti, quien preparará tu camino. Voz del que proclama en el desierto: preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Esto es Marcos 1, del 2 al 3. Miren, interesante. Este pasaje, estos versículos 2 y 3, vamos a dividirlo en dos partes. ¿Okay? La primera parte es lo primero que leímos, ¿verdad? Donde dice, como está escrito en el profeta Isaías: he aquí envío mi mensajero delante de ti, quien preparará tu camino. Cuando está diciendo eso, está haciendo referencia, cuando Marcos escribe eso, está haciendo referencia a dos pasajes del Antiguo Testamento. ¿Okay? Uno es Éxodo 23:20, que dice: he aquí yo envío un ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te lleve al lugar que yo he preparado. Pero también está haciendo referencia a Malaquías 3:1, en donde dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y luego repentinamente vendrá a su templo el Señor a quien buscan, el Señor del pacto a quien ustedes desean. He aquí que viene, ha dicho el Señor de los ejércitos. Si usted se fija en estos dos pasajes, tanto de Éxodo 23:20 y de Malaquías 3:1, si se fijan en estos pasajes que acabamos de leer, están haciendo prácticamente, no es una cita, porque no es que Marcos los está citando directamente, pero sí está parafraseando de alguna manera, ¿verdad?, lo que está escrito en estas partes del Antiguo Testamento. Esto es importante porque Marcos desea de una forma u otra establecer quién es Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Marcos comienza, ¿verdad?, haciendo una pequeña introducción al ministerio de Jesús, una pequeña introducción a través de la labor realizada por Juan el Bautista. ¿Ok? Así que es importante establecer si ese Juan el Bautista tiene algún tipo de credibilidad o tiene algún tipo de autoridad cuando está hablando. Así que es importante que Marcos establezca que ese Juan el Bautista, al cual él va a hacer referencia, ¿verdad?, previo al ministerio de Jesús, es importante para Marcos establecer que hay una autoridad en lo que Juan está haciendo, y que aún el Antiguo Testamento, de una forma u otra, la ley de alguna forma u otra mencionaba, ¿verdad?, la figura de Juan el Bautista, aunque no lo llamaba por nombre, sí por el ministerio que él estaba realizando en ese momento. ¿Ok? Así que estos versículos 2 y 3 lo que están haciendo es estableciendo de una forma u otra, ¿verdad?, sobre ese Juan el Bautista. En ese mismo versículo, en el versículo 3 dice: voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Ahí en esa parte, ¿verdad?, de este pasaje, Marcos está haciendo también referencia a otro pasaje
del Antiguo Testamento, en este caso es Isaías 43, que dice: una voz clama, en el desierto preparen el camino del Señor, enderecen la calzada en la soledad para nuestro Dios. ¿Verdad? Y obviamente para nosotros es muy obvio, ¿verdad? Cuando leemos estos pasajes del Antiguo Testamento que se está refiriendo a Juan el Bautista. Pero recuerden que cuando Marcos está escribiendo, no existía todavía el Nuevo Testamento, así que por lo tanto ese escrito que estaba realizando Marcos tenía que establecer si iba a hablar de Juan el Bautista, y si Juan el Bautista de alguna forma iba a bautizar a Jesús, iba a tener ese contacto con Jesús. Para Marcos era muy importante establecer quién era ese Juan el Bautista, y no solamente quién era ese Juan el Bautista, sino establecer con qué autoridad, ¿verdad?, de Dios él estaba haciendo lo que estaba haciendo, cómo estaba preparando el camino del Señor, si realmente eso era así. Así que es por eso que Marcos en el principio de su evangelio hace alusión a estos pasajes del Antiguo Testamento. Lo que está es de una forma u otra introduciendo el personaje de Juan el Bautista, que es con quien comienza Marcos a narrar en este evangelio de su autoría. ¿Ok? Seguimos. Mire, los motivos, ¿verdad? Como estaba explicando, los motivos de estas citas, ¿verdad? En el capítulo 1 del versículo 2 y 3, que es el que acabamos de estar comentando ahora mismo. Lo primero, como expliqué hace un momento, Marcos confirma la autoridad de Jesús asociándolos con las palabras de Malaquías y de Isaías. ¿Ok? ¿Por qué la autoridad de Jesús? Porque si él establece la autoridad de Juan y de lo que está haciendo allí en el desierto, la labor que está realizando, que culmina con el bautismo de Jesús, de una forma u otra, él está también dándole presencia a Jesús en cuanto a quién era, ¿verdad? Y que era parte de una profecía de esta persona que estaba llevando este mensaje en medio del desierto. ¿Ok? En el libro de Malaquías es interesante porque una de las referencias, como dije, que es el libro de Malaquías, en el libro de Malaquías el mensaje de Dios es de juicio para el templo. Y cuando en Malaquías se hace juicio contra el templo, ¿verdad? El templo lo que simboliza es el liderazgo religioso, a los líderes religiosos de ese momento, que se han convertido, en lugar de defender, ¿verdad?, a la gente que está oprimida, lo que han hecho es ponerle más carga a la gente humilde de ese momento, ¿verdad? Tratando de ponerle unas ofrendas que muchas veces el pueblo no podía pagar, ¿ok? Y que tenía que hacer un sacrificio muy grande en ese aspecto. Así que el libro de Malaquías es una crítica, una confrontación a lo que es lo que se estaba realizando en el templo. Por eso por eso lo pone Marcos ahí, y por eso no debe extrañarnos que posteriormente Jesús hace lo que hace cuando está en el templo, ¿verdad? Y mira las mesas, viendo lo que está pasando allí en el templo, ¿ok? Marcos está preparando el ambiente, ¿verdad?, para entender, para que la gente, el lector, pueda entender cuál es la línea de ese evangelio que le está escribiendo. Seguimos. Seguimos leyendo el versículo 4. Versículo 4 dice: así Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Marcos 1:4. ¿Ok? Y mire, el bautismo de Juan era uno que simbolizaba, de acuerdo al pasaje que acabamos de leer, ¿verdad?, en el versículo 4, el bautismo de Juan simbolizaba el arrepentimiento. ¿Ok? Lo dice el mismo pasaje, ¿verdad? Así Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo del arrepentimiento. Era un bautismo que lo que hacía era invitar a toda persona que quería ser bautizada, le invitaba a arrepentirse por sus pecados, por lo mal que estaba actuando. ¿Okay? Esto es interesante porque hace una diferencia al bautismo que posteriormente ordena a Cristo, ¿verdad? Y más adelante lo vamos a estar viendo, que es en Marcos 16, del 15 al 16, que eso es prácticamente ya para el final, ¿verdad? Pero haciendo un adelanto para que usted pueda asociarlo con este bautismo que realizaba Juan, que era un bautismo de arrepentimiento. Mire lo que pasaba con el bautismo de Jesús, el que ordenó Jesús, que está en el mismo Marcos, capítulo 16, versículos 15 y 16. Dice de la siguiente manera: y les dijo, hablando Jesús, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que cree y es bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado. Que hace una diferencia, ¿verdad? El bautismo de Juan es un bautismo para el arrepentimiento. El bautismo
que ordena Jesús es un bautismo que afirma en lo que hemos creído, ¿verdad? Y afirmando lo que hemos creído, pues obviamente nos conduce a la salvación. Importante, no es que, ¿verdad? Para uno ser salvo es un requisito estar bautizado, ¿verdad? Yo quiero aclarar eso, no quiero que haya confusiones al respecto, ¿verdad? Porque el bautismo en ese sentido es un simbolismo, o sea, no es que yo le entregué mi corazón al Señor, lo acepté como mi Señor y Salvador, y me muero y no me da la oportunidad de bautizarme y yo estoy perdido, ¿verdad? Porque no me bauticé. No es así, no es así. O sea, ¿verdad? La salvación lo que está ligado es con la figura de Jesús, con reconocerlo como Señor y Salvador. Y el bautismo no es otra cosa que uno afirmar públicamente esa decisión que uno voluntariamente ha tomado. Así que por eso es que lo asocia con la salvación, porque si yo estoy afirmando una decisión que ya yo tomé en cuanto a Jesús, que es la que me está dando la salvación, pues obviamente ese bautismo está asociado a la salvación, porque está amarrado a lo que yo he creído en cuanto a la figura de Jesús, ¿ok? Así que eso es muy importante, pero lo traigo como un comentario porque es muy interesante, ¿verdad? Que Juan traía el aspecto en el bautismo, el aspecto del arrepentimiento, y Jesús trae en ese mismo bautismo el aspecto de creer y de ser salvos a través de lo que he creído. ¿Ok? Muy interesante. Obviamente, para yo creer, ¿verdad? Que es lo que me conduce a la salvación, para yo creer en Jesús como Señor y Salvador, pues tiene que haber un proceso de arrepentimiento. O sea, una persona que tiene un encuentro con Jesús, una persona que ha conocido al Señor Jesús, eso viene acompañado de reconocer su humanidad, su imperfección, sus faltas y sus pecados, ¿verdad? Porque si eso no está presente en el corazón del ser humano, si yo pienso que yo soy perfecto y no he hecho nada, pues yo tengo que cuestionarme, ¿verdad? ¿Qué encuentro yo he tenido con ese Jesús? ¿O con quién yo he tenido un encuentro? Si realmente ha sido con Jesús, ¿verdad? Porque si aún yo me mantengo en mi posición de que yo soy perfecto y que yo no le he hecho nada a nadie y que yo no tengo que pedir perdón para nada porque yo estoy bien, pues entonces es cuestionable, ¿verdad? Ese encuentro que uno tuvo con Jesús. Porque lo primero que sucede en nuestro corazón cuando nos encontramos con Jesús es que reconocemos y entendemos la falta que tenemos por nuestra imperfección de su presencia en nuestra vida, porque no tenemos, ¿verdad?, las herramientas, ni los medios, ni la capacidad para nosotros mismos ser como se supone que seamos, sino solamente a través de la figura de Jesús. ¿Ok? Seguimos. Nuestra hermana Alma escribe ahí muy interesante. Dice, ahora se fue a pasear la electricidad. Parece que está, ¿verdad? En los apagones que están por todos lados. Interesante. Seguimos, ¿ok? Vamos a leer ahora los versículos del 5 al 6. Los versículos 5 y 6 del capítulo 1 de Marcos. Dice, hablando de Jesús, dice, y salía a él toda la provincia, no, perdón, hablando de Juan, me turbé, no está hablando de Jesús, está hablando de Juan el Bautista, dice, y salía a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Juan estaba vestido de pelo de camello y con un cinto de cuero en la cintura, y comía langostas y miel silvestre. Marcos 1, del 5 al 6. Mire, ¿por qué la gente, ¿verdad?, de Jerusalén salía hasta el río Jordán? Y déjeme explicarle algo. Cuando dice que Juan, y ya más adelante va a haber un mapita, ¿verdad?, para que usted pueda entenderlo un poco mejor. Pero cuando hablamos de el lugar donde Juan estaba predicando, a orillas del río Jordán, estamos hablando de que aunque, si usted ve en el mapa, el lugar de donde bautizaba Juan en el río Jordán, en el mapa no aparenta estar muy lejos de Jerusalén, se ve una distancia pequeña, ¿verdad? Sí, este es un punto y este es el otro punto. ¿Okay? Este es el río Jordán donde está Juan y este es Jerusalén, ¿verdad? Porque en el mapa se ve de forma horizontal la distancia, pero además de esta distancia que hay entre uno y otro, el problema es que Jerusalén estaba en un lugar bien alto, y el río Jordán está en un lugar muy bajito. Así que no era una distancia tan corta realmente. O sea, había que bajar de una altura bastante considerable desde la ciudad de Jerusalén, ir bajando, atravesar prácticamente
el área que era el Monte de los Olivos, había que pasar por Besabé, alrededor, había que seguir bajando y bajando hasta llegar a Jericó, y luego de Jericó usted seguía bajando todavía hasta llegar entonces a la orilla del río Jordán. ¿Okay? Y en esa área donde estaba el río Jordán era prácticamente uno de los extremos de un desierto, ¿verdad? Que ya mismo vamos a estar mencionando también. O sea, era una distancia bastante grande. Así que cuando dice que la gente de Jerusalén, dice el pasaje, iba a donde Juan a bautizarse, había una convicción de esa gente que iba a bautizarse del ministerio de Juan el Bautista, de que era un ministerio enviado por Dios y que era un ministerio de gran importancia para la vida del ser humano. ¿Por qué? Porque tenían que salir de la comunidad de la ciudad de Jerusalén y bajar. Y cuando digo literalmente es bajar y bajar la montaña hasta llegar y pasar un Jericó y unos cuantos pueblos más en el camino para poder llegar hasta las orillas del río Jordán donde estaba Juan. Y nadie daba ese paseíto por darlo. ¿Okay? Así que si iban allí es porque estaban convencidos de la labor que estaba haciendo Juan. Además de que Jerusalén era el centro religioso. En Jerusalén estaba el templo. Estaba el templo y era el centro religioso prácticamente del pueblo judío. ¿Okay? Así que lo que yo creo que usted tenga, ¿verdad?, claro en su mente es que si la gente que vivía en Jerusalén, el centro religioso, lugar donde está el templo, lugar donde están los líderes más importantes religiosos de ese momento, si esa gente sale de esa ciudad donde está todo eso para coger esa distancia bajando la montaña bastante lejos para llegar hasta el río Jordán, para bautizarse con Juan, que no era sacerdote. O sea, Juan era un laico, ¿verdad? Juan era un laico, no era un sacerdote. Pero obviamente la gente que llegaba a bautizarse tenía un alto concepto de la labor que estaba realizando Juan. Además de que no solamente quizás tenía un gran concepto de la labor que estaba realizando Juan y de quién era Juan, también eso hay que unirlo que posiblemente tenían un concepto muy bajo de los líderes religiosos que estaban en Jerusalén. Porque en lugar de acudir a ellos en arrepentimiento, en reconocer sus pecados, en lugar de acudir a esos líderes religiosos que estaban allí, en la misma ciudad donde vivían, allí cerca del templo del Señor, allí mismo, en lugar de ir donde esos líderes, en ese proceso de arrepentimiento, preferían salir de la ciudad y llegar hasta las orillas de Jericó, que estaba, vuelvo y repito, distante, bajando una montaña, en lugar de ir donde los líderes religiosos. Eso nos dice el concepto bajo que tenían de esos líderes religiosos. ¿Okay? Solamente explicando eso porque es importante entender que no es solamente que la gente de Jerusalén, como dice el pasaje, iba hasta el río Jordán, iba por una gran razón. El concepto alto que tenían de Juan y el concepto bajo que tenían de los líderes religiosos allí en la ciudad de Jerusalén, especialmente los que estaban dirigiendo el templo. ¿Ok? La gente no iba allí simplemente porque veían a Juan vestido de forma humilde, ¿verdad? O porque comía, ¿verdad? Cosas así muy humildes, sino porque estaban seguros, ¿verdad?, del ministerio de Juan. ¿Ok? Ellos iban allí porque Juan, de una forma u otra, con su ministerio, Juan lo que estaba haciendo era confrontando a la institución religiosa que había en Jerusalén. Los estaba confrontando, ¿verdad? Ellos prácticamente, como tenemos escrito ahí en pantalla ahora mismo, habían privatizado lo sagrado. El liderato religioso en Jerusalén habían privatizado lo sagrado. Entiéndase el templo, entiéndase lo que es el proceso de dar ofrendas, entiéndase el proceso de expiar los pecados, el proceso de establecer esa comunión con Dios. El liderazgo religioso en Jerusalén habían privatizado todo eso que era considerado sagrado. Y cuando digo privatizado es tratar de hacer dinero de algo que no se supone que es para hacer dinero. Como muchas veces lo que pasa en nuestro país cuando a veces vemos que alguna corporación pública, recientemente pasó con energía eléctrica, ¿verdad? Que estamos algunos hermanos hablando ahora mismo, ¿verdad? De los apagones que están sucediendo ahora mismo.
muchas de las personas que se han opuesto a la privatización, y no estoy adjudicando si uno tiene razón o no tiene razón, no es el punto, ¿verdad? No es lo que queremos discutir en esta noche, sino para entender el concepto de que muchas veces las personas que se oponían es que entendían que una corporación pública, entiéndase lo que es, en este caso energía eléctrica, no era una corporación que debía ser creada para generar dinero. Que obviamente genera dinero, porque hay que cobrar por la luz, pero el motivo principal no es generar dinero, sino darle un servicio básico y esencial al pueblo. ¿Okay? Dentro de estas personas, el concepto de privatización es tratar de hacer dinero con algo que no debería estar hecho para hacer dinero. ¿Okay? Y voy y digo, no estoy adjudicando, ni estoy diciendo si una persona está bien o está mal, es el concepto. ¿Okay? Pues algo más o menos pasaba en Jerusalén cuando estamos hablando de que los líderes religiosos habían cogido el aparato religioso para hacer dinero. Cuando el aparato religioso que se había creado estaba hecho para darle un servicio al pueblo, para que el pueblo tuviese un medio para expiar sus pecados, para acercarse a Dios de alguna manera, para encontrar paz en medio de su angustia en ciertas ocasiones. Y en ocasiones el aparato religioso de Jerusalén se había convertido en un aparato para, en lugar de quitarle presión, darle más presión al pueblo humilde. Ese aspecto. Cosas que suceden, ¿ok? Seguimos. Vamos a leer ahora los versículos del 7 al 8. Dice así los versículos del 7 al 8. Y predicaba diciendo, hablando de Juan el Bautista, y predicaba diciendo, viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar agachado la correa de su calzado. Yo les he bautizado en agua, pero él les bautizará en el Espíritu Santo. Marcos 1, del 7 al 8. Mire, además de Juan confrontar, ¿verdad?, al liderazgo religioso y político, ¿verdad?, Juan describe, el Juan, ¿verdad?, el Juan que describe Marcos, el Evangelio de Marcos, es alguien con dos aspectos muy claros en su ministerio. Juan el Bautista tiene dos cosas muy claras en su mente. Lo primero es su posición como precursor de alguien. Juan estaba claro de que él simplemente estaba preparando el camino para alguien. Por eso es que este pasaje, Marcos establece, ¿verdad?, que estas palabras de Juan. Para Juan era sumamente importante entender que su trabajo era el preparar el camino para alguien que venía después de él. Pero lo segundo es que Juan no solamente sabía que estaba preparando el camino para alguien que venía después de él. Él sabía que ese alguien que venía después de él tenía más importancia que él. ¿Okay? Mire, es importante que nosotros sepamos cuál es nuestra posición. Al ser humano le gustan mucho las posiciones de prominencia, donde recibimos los halagos, donde todo el mundo pone su mirada en nosotros. Y el creyente tiene que cuidarse mucho de eso, porque nosotros tenemos que estar claros que nosotros tenemos que, de una forma u otra, hacer que las miradas de las personas se dirijan a Jesús, no a nosotros. Nosotros somos simplemente instrumentos, herramientas, ¿verdad?, para de una forma u otra llevar el mensaje del reino. Pero lo importante realmente es Jesús. Y es importante porque el ser humano a veces se les olvida eso. Y cuando digo el ser humano me refiero al creyente y a la creyente, a los que estamos en la iglesia, a los que decimos que le servimos al Señor, al que hemos escogido, ¿verdad?, ser instrumento en las manos del Señor. Hay veces que en el camino, y a veces no por malas intenciones, pero el efecto siempre es el mismo, perdemos el norte de recordar que todas las miradas tienen que estar dirigidas a Jesús, no a nosotros. No a nosotros. Juan estaba muy claro en eso. Juan sabía para qué había venido y por quién había venido. Y él no perdió el norte en ningún momento. Él estaba muy claro en eso. Cosa que nosotros tenemos que preguntarnos siempre como iglesia. ¿Estamos claros en cuál es nuestro norte? ¿Por qué estamos en donde estamos? ¿Para qué Dios nos tiene aquí? ¿A qué Jesús estamos nosotros reflejando? ¿A qué Dios estamos anunciando nosotros? ¿Ok? Seguimos. Vamos al versículo 9. ¿Ok?
Y aquí lo vamos a acompañar de un mapa, porque es importante. Mire lo que dice en Marcos 1:9. Dice, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Fíjese que hasta ahora lo que hemos hablado es de la figura de Juan el Bautista. Marcos comienza su evangelio haciendo este preámbulo con quién es Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque ahora es que entra Jesús a escena y Jesús entra a escena para bautizarse. Así que por lo tanto, el evangelio de Marcos quiere establecer muy claro, antes de presentar ese bautismo, Marcos pudo comenzar su evangelio simplemente bautizando a Jesús y vamos hacia adelante con lo que él hizo. Pero para Marcos era sumamente importante hablar de quién era esa persona que estaba bautizando a Jesús. Era muy importante, ¿verdad?, establecer no solamente la autoridad y que no solamente estaba dentro de las profecías que había en el Antiguo Testamento, sino también en la actitud, en el pensar y en el sentir que había en el corazón y en la mente de ese hombre llamado Juan el Bautista. ¿Para qué? Para que el lector pueda conocer a ese Juan y entonces entender su humildad delante de Jesús, que a fin de cuentas es el protagonista, ¿verdad?, de este evangelio. ¿Ok? Es muy interesante, y si usted se fija en el mapa, voy a tratar de aquí de marcar rápidamente. Si usted se fija, esta zona que estoy marcando es la zona de Galilea. ¿Ok? Esta es la parte que vamos a estar cubriendo, Galilea, y específicamente esta ciudad que está aquí, que voy a señalar aquí, eso es Nazaret. ¿Ok? De ahí es que está Jesús, de ahí baja originalmente. Después nos vamos a dar cuenta que Jesús se mueve de ciudad, pero hasta aquí, dice el Evangelio de Marcos, dice que él sale de ahí, de Nazaret, de Galilea, la región de Galilea, específicamente la ciudad de Nazaret, que es lo que estoy marcando en el mapa ahora mismo, para ir al río Jordán. El río Jordán es larguísimo. ¿Okay? El río Jordán es prácticamente, para que ustedes marquen, desde acá, bajando todo esto, hasta acá, desde el mar de Galilea hasta el mar Muerto, todo eso. Pero obviamente hay un lugar específico que era el que estaba bautizando Juan el Bautista, y era aquí. Bueno, por aquí. Ahí. En esa zona por ahí que estaba realmente Juan el Bautista bautizando. Así que Jesús vino de Nazaret, posiblemente por todo este camino, hasta aquí, para bautizar. Que ya esa área donde está bautizando Juan ya está fuera de Galilea, y donde está bautizando pertenece a la zona de Judea, que es donde está Jerusalén. ¿Ok? Y es importante explicar también que recuerden que lo que estamos cubriendo es el ministerio de Jesús en Galilea, que es donde comienza de acuerdo al Evangelio de Marcos. ¿Ok? Pero es importante que antes, todavía Jesús no ha comenzado su ministerio. ¿Okay? En esta introducción del capítulo 1, primero Marcos está estableciendo la figura de Juan, para estar claro quién es esa persona que va a bautizar a Jesús. Segundo, establece que Jesús, que está en Galilea, específicamente en la ciudad de Nazaret, en la región de Galilea, sale de esa ciudad, sale de esa región de Galilea, rumbo al Jordán, en la zona de Judea, un poco más cerca de Jerusalén, ¿verdad?, para ser bautizado. Y ahí vamos a ver que una vez que termine ese proceso de bautismo y de lo que conlleva todo eso alrededor del bautismo, él regresa nuevamente a Galilea. O sea, el capítulo 1 se va prácticamente en esa introducción entre establecer quién es Juan, en establecer ese viaje de Galilea hasta el área del río Jordán, cerca de Jerusalén en Judea, de Jesús, para ser bautizado. Y ya mismo vamos a estar cubriendo también y cómo retorna nuevamente a Galilea. En eso se va prácticamente el capítulo 1. Hay una pequeña salida fuera de Galilea, pero vamos a tocarla, pero es bien breve. Pero prácticamente en términos generales eso es lo que está cubriendo este capítulo 1 de Marcos. ¿Ok? ¿Okay? Viendo el mapa también nuevamente, déjenme marcarle para que... Es importante, usted dije aquí es que bautizaba Juan el Bautista. Jerusalén se encuentra aquí. Esta era la distancia que yo decía ahorita, que esta distancia puede parecer cortita, horizontalmente hablando, pero la parte donde está Jerusalén está mucho más alto, pero mucho más alto que lo que está el río Jordán. Por lo tanto, al ser una bajada de montaña, se convierte en una distancia bastante larga por la cuestión vertical, no por lo horizontal, ¿verdad? Porque están bajando una montaña, ¿ok? Solamente un dato, ¿verdad?, que entiendo que es importante tenerlo claro en esta hora, ¿ok?
¿Okay? Seguimos. Por acá. Vamos a leer los versículos 10 al 11 del capítulo 1 de Marcos. Dice de la siguiente manera estos versículos. Y enseguida, mientras subía del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu descendía sobre él como paloma. Y vino una voz desde el cielo: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Marcos 1, 10 al 11. Estamos en el proceso del bautismo de Jesús. ¿Ok? Es importante establecer que, aunque, como dije hace un ratito, aunque que Juan el Bautista no era sacerdote, ¿okay? Su papá, el papá de Juan el Bautista, sí era sacerdote del templo, ¿ok? Juan el Bautista era un laico. Cuando digo laico es que él no tenía ningún tipo de posición dentro del liderazgo religioso judío en Jerusalén, ni fuera de Jerusalén. Era simplemente un laico. Era profeta porque era llamado por Dios, pero realmente era un laico, ¿ok? No era un líder religioso. Así que, siendo esto cierto que Juan no era un sacerdote y era el que iba a bautizar a Jesús, Marcos quiere establecer en el evangelio que está escribiendo la autoridad que tenía Juan para bautizar a Jesús. Porque no era cualquiera que iba a bautizar al Salvador, al Redentor, al Mesías. Así que por lo tanto, si a Juan le tocaba, había que establecer de dónde procedía la autoridad de este hombre para bautizar al Redentor, al Salvador, al Mesías. ¿Ok? De dónde provenía esa autoridad. Así que dentro de lo que establece Marcos, él establece una relación, ¿verdad?, con otros pasajes del Antiguo Testamento para poder darles autoridad a Juan. El primer pasaje que podemos ver del Antiguo Testamento donde se puede ver claramente la autoridad de Juan es Isaías 42.1. Isaías 42.1 que dice: he aquí mi siervo, a quien sostendré, mi escogido, en quien se complace mi alma, sobre él he puesto mi espíritu, y él traerá justicia a las naciones. Parecido a las palabras cuando Jesús es bautizado, ¿verdad? Parecida. Marcos lo que está estableciendo al escribir, miren, las palabras que proceden del cielo cuando Jesús es bautizado son acordes, están en línea con lo que el Señor había puesto ya en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, si esas palabras profetizadas en el Antiguo Testamento están en línea con las palabras que estamos escuchando desde el cielo en esta hora, Jesús ser bautizado, implica que ese bautismo proviene de Dios, y por lo tanto, si proviene de Dios, la figura de Juan el Bautista en ese momento está siendo respaldada no solamente por las profecías, sino por el mismo Dios que está hablando en esta hora. Eso es importante para establecer la autoridad con la cual Juan, ¿verdad?, una persona común y corriente, está bautizando al Salvador del mundo, ¿verdad? Así que, de hecho, no se queda ahí solamente. Cuando Marcos también está diciendo, está escribiendo estas palabras de Dios desde el cielo al ser bautizado Jesús, también en cierta medida está haciendo referencia a lo que está escrito en el Salmo 2, versículo 7. Dice: yo declararé el decreto, el Señor me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. En línea también con lo que está, la voz que está bajando del cielo en ese momento. ¿Okay? Mire, y además que la apertura de los cielos, cuando dice en el pasaje, ¿verdad?, que los cielos se abrían, esa apertura de los cielos nos está hablando de una revelación divina. Cuando el cielo se abre, simbólicamente lo que está diciendo es que hay una revelación divina. Por lo tanto, también se le está dando, ¿verdad?, un respaldo a la autoridad de Juan, que es el que está bautizando en ese momento. No solamente la figura de Jesús, sino quien está realizando el bautismo sobre él, ¿verdad?, que es Juan también. Y además la paloma, que también menciona el pasaje, señala la presencia del Espíritu Santo de Dios. Así que tanto las citas del Antiguo Testamento, en Isaías 42.1, como el versículo 7 del Salmo 2, que también de una forma u otra hace referencia a las palabras que se escuchan desde el cielo, la apertura de los cielos, ¿verdad?, como símbolo de esa revelación divina, y la paloma que desciende, ¿verdad?, como símbolo de la presencia del Espíritu Santo. Todas esas cosas nos están diciendo que Juan no está improvisando,
Que Juan no fue que simplemente se creía, ¿verdad?, que él tenía el derecho a hacer todas estas cosas. Todas estas cosas reveladas de una forma u otra, tanto de forma audible como de forma visible. Todo eso que se está revelando nos está diciendo que Dios respalda a ese hombre, a esa persona llamada Juan el Bautista, que está bautizando al Hijo de Dios en esa hora. ¿Okay? Por eso es que Marco pone todos estos detalles. Por eso digo, Marco no tenía que ponerlo del bautismo. Y simplemente pudo haber puesto, pues Jesús fue bautizado y se acabó. Y vamos seguida para lo que Jesús hizo en su ministerio. Pero para Marcos es importante poner todos estos detalles en el Evangelio, porque son los que de una forma u otra le dan la credibilidad de autoridad que tiene el acontecimiento y quien está ejerciendo ese acontecimiento en esa hora. ¿Ok? Déjame checar algo por aquí rapidito, que veo medio extraño. Está todo bien. Hay una luz por ahí prendida y pensaba que estaba pasando algo. Déjeme chequear por aquí que nos está escribiendo nuestra hermana Gloria Molina. Dice, pastor, ¿podría hablar un poco sobre la vestimenta, los alimentos que este comía? Es interesante, ya que Marcos lo especifica. Claro que sí, Gloria. Mire, es importante porque la vestimenta que utilizaba Juan era una vestimenta que simbolizaba humildad. Mire, con tanta gente que venía, especialmente de Jerusalén, que venía hasta el río Jordán para que Juan le bautizara, yo estoy seguro que si la gente reconocía su ministerio, que si la gente llegaba de una distancia tan grande para ser bautizado, aunque Juan hacía eso porque era mandato del Señor y aunque Juan no cobraba por hacer nada de lo que estaba haciendo, a mí me resulta difícil creer que todas estas personas con un corazón agradecido que llegaban ante Juan buscando, ¿verdad?, ese perdón para a través del bautismo y del arrepentimiento, ¿verdad?, de sus pecados. Toda esa gente que llegaba donde Juan, me resulta difícil pensar que a veces, ¿verdad?, motus propios, simplemente por agradecimiento, dijesen, pues mira, vamos a regalarle una muda de ropa a este hombre, bendito, que mira lo que está vistiendo, o vamos a traerle, que lo que está comiendo es insectos, vamos a traerle una buena comida para que este hombre coma bien. Oye, me resulta difícil que entre tanta gente que tenía que estar agradecida por la labor que Juan estaba haciendo en ese momento, me resulta difícil pensar que nadie se acercara, mire, para darle ropa o darle algunos alimentos, ¿verdad?, un poquito más atractivos que unos insectos. Pero el que Marcos escriba eso en su evangelio nos está diciendo que Juan el Bautista, además de estar seguro del ministerio que estaba realizando, además de estar seguro de que ese ministerio consistía en abrir el camino para alguien que venía después de él, y que Juan estaba, como dije hace un ratito también, muy claro en que ese que venía detrás de él era realmente el que era importante, ¿verdad? Además de toda esa convicción que tenía Juan, a través de esto que está escrito podemos ver que Juan era una persona extremadamente humilde. Juan no permitía que las cosas materiales, que las comodidades, que los lujos, y cuando digo los lujos no son lujos demasiado caros, ¿verdad?, sino cuando digo lujos quizás puede ser una buena ropa, aunque sea algo sencillo, ¿verdad? Juan no permitía, ¿verdad?, en su humildad, que nada distrajese su atención de la encomienda que él tenía y que le había delegado Dios para abrir el camino para aquel que era el Mesías. La ropa de Juan nos dice mucho a nosotros. Nos dice que nosotros en nuestro tiempo tenemos que ver qué cosas cerca o alrededor nuestro quizás desvían nuestra atención de lo que Dios nos está pidiendo y nos está exigiendo, de la labor que Dios nos está diciendo que realicemos, qué cosas nos distraen. Y claro, ¿verdad?, en el caso de Juan se ve la humildad en el extremo de esta ropa y de lo que él comía. Pero en nuestro tiempo nosotros tenemos que a veces pensar qué cosas nos están distrayendo,
que aunque pensemos que son necesarias, y siendo necesarias, en ocasiones se han convertido o hemos permitido nosotros que se conviertan en un distractor de la voluntad de Dios para nuestra vida y de realizar la labor que Dios espera que cada uno de nosotros realice. A mí me gusta mucho dar el ejemplo del automóvil, del carro. El carro en nuestra sociedad, en Puerto Rico por lo menos, es una necesidad. Aquí vivir sin carro es muy difícil. Hay gente que vive sin carro y va de pasaje, pero créame, ¿verdad? Si usted no tiene que viajar en pasaje, es una odisea, es muy complicado moverse en pasaje, ¿verdad? Y aparte que no es un sistema a veces muy seguro, es en cuestión de uno llegar a tiempo, ¿ok? Un vehículo de motor en nuestro tiempo es algo que es una necesidad. Pero hay veces que esa necesidad nosotros ponemos tanto atención en esa necesidad que la convertimos en un distractor. Cuando yo, por ejemplo, digo, esta semana estoy muy ajorado, el Señor lo sabe todo, pues yo me voy a quedar en casa, pues yo tengo que lavar ese carro porque yo no he tenido break toda la semana para lavarlo, y yo cambio la palabra de Dios, el alimentarme espiritualmente, por quedarme lavando el carro. Y digo el carro por decir el carro, también puede ser la casa. Cuando el yo darle ese mantenimiento a la casa se vuelve una prioridad por encima de yo alimentarme espiritualmente asistiendo a la iglesia. Y déjeme decirle, ¿verdad?, que no es asistir a la iglesia porque yo lo digo, es porque la Biblia lo dice, hay que congregarse. La Biblia es clara y específica, hay que congregarse. Claro, en la realidad que estamos viviendo hemos estado congregándonos virtualmente, ¿verdad? Pero eso es una situación especial y fuera de lo normal que estamos viviendo. Y aún así nos estamos congregando virtualmente, porque tampoco es que nos quedamos en nuestra casa, ¿verdad? Para no conectarnos, para no estar en ningún estudio bíblico, para no asistir, ¿verdad?, a los cultos de oración. O sea, me quedo en casa, ¿vale? Y como la iglesia está cerrada, ¿verdad? El templo está cerrado, porque la iglesia nunca está cerrada, aunque el templo está cerrado durante la semana, pues yo me quedo en mi casa, pero no hago el esfuerzo tampoco por conectarme y de alguna forma recibir, ¿verdad?, esa palabra de Dios. Porque quizás tengo que limpiar la casa, como dije hace un ratito, ¿verdad? Porque la casa, bendito. Entonces hay que ver. Juan el Bautista, con su forma de vestir y con su forma de comer, nos recuerda que hay veces que tenemos que reevaluar nuestra humildad y reevaluar en dónde estamos poniendo nuestra atención muchas veces. ¿Ok? Déjame ver por aquí, creo que sí, eso fue Así que, Gloria, en esa línea, la ropa que vestía Juan habla mucho al respecto de lo que es la humildad. La humildad en específico, ¿ok? Y cuando digo humildad no es simplemente ser pobre por ser pobre, o no tener nada por no tener nada. O sea, no es eso lo que estamos hablando, ¿verdad? Porque tampoco podemos idealizar la pobreza, no es eso, ¿verdad? No es que Dios quiera que todo el mundo sea pobre, no es eso lo que estamos hablando. Es que lo que tenemos en agradecimiento y en reconocimiento de que le debemos todo a Dios, se supone que lo que tenemos debe estar primeramente al servicio de Dios. Si yo tengo un carro, tiene que estar primeramente al servicio de Dios. Si yo tengo una casa, tiene que estar primeramente al servicio de Dios. El tiempo que yo tenga en mi vida tiene que estar primeramente al servicio de Dios. Porque si no, ¿verdad?, se convierte en un distractor. Mira lo que comenta nuestra hermana Edna Matei. Dice, otro distractor en este mundo son los celulares. En un momento fue una necesidad, ahora es una prioridad. Eso es muy correcto. Los celulares, sí es una necesidad, en cierta medida, porque hace falta comunicarse. Y en este mundo donde prácticamente muchas cosas hay que hacerlas ahora vía telefónica o a través de internet, pues sí son una necesidad. Pero el problema es cuando yo dejo de hacer algo que es sumamente importante. Por ejemplo, yo dejo de ofrendarle al Señor, yo dejo de dar mi diezmo porque yo quiero comprarme el último iPhone, el último modelo. Y olvídate, y para poderlo pagar, pues yo le corto al diezmo. Pues entonces yo tengo que ver dónde están mis prioridades. El problema no es el teléfono. El problema no es, ¿verdad?, el usarlo, no tenerlo. El problema es que se convierte en un distractor porque entonces yo comienzo a intercambiar una cosa con la otra. Entonces ahí se convierte en un problema. ¿Ok? Pero seguimos, porque si no, no nos da tiempo y ya son las menos 10, aunque con calma, como dije. Se supone que cubramos el capítulo 1, pero si no lo terminamos hoy, lo terminamos el miércoles que viene. Yo no voy a jorarme, ¿verdad?, a correr mucho. Quiero que lo cubramos todo con calma, ¿ok? Así que tranquilos, no voy a tratar de avanzar más de lo necesario,
Si llegamos hoy hasta donde llegamos, llegamos, ¿verdad? Pero quiero cubrirlo todo con calma e ir, como dije, pasaje por pasaje. Y como hizo nuestra hermana Edna Mateo ahora mismo, y como hizo nuestra hermana Gloria, y todo comentario, y toda pregunta, y toda aportación, usted la puede escribir en confianza, ¿verdad? Para que podamos compartir. Y si tenemos que hacer un alto, lo hacemos un alto y hablamos sobre ese pasaje y explicamos lo que tengamos que explicar. Pero no quiero ir con prisa, vamos a cubrirlo todo con calma. Así que seguimos en esta hora, ¿ok? Pasamos a los versículos 12 y 13 del capítulo 1, 2 y 13. Dice los versículos 2 y 13 de la siguiente manera. Enseguida el Espíritu lo impulsó al desierto. Ya Jesús fue bautizado, ¿okay? Acaba de ser bautizado. Estamos en ese contexto. Enseguida el Espíritu lo impulsó al desierto y estuvo en el desierto 40 días siendo tentado por Satanás. Estaba con las fieras y los ángeles le servían. Marcos 1, de 12 al 3. Mire, es interesante porque los 40 días que estuvo Jesús en el desierto nos recuerda a los 40 años de Israel en el desierto, precisamente. Mire qué cosa, ¿verdad? Nos recuerda a eso. ¿Okay? Que eso usted lo puede ver en Éxodo 34, 28, que habla sobre estos 40 años que estuvo Israel en el desierto. Pero también nos recuerda a los 40 días de Elías sobre el monte Horeb. ¿Okay? Eso usted lo encuentra en Primera de Reyes 19:8. Puede ir después con calma y lo puede buscar en esa proporción. ¿Okay? Así que este 40 nos habla mucho de ese tiempo, ¿verdad? De aprendizaje, como pasó en este caso el pueblo de Dios en el desierto. O sea, ¿por qué esto es importante? Porque el Espíritu no llevó a Jesús al desierto simplemente para que él sufriera. No lo llevó, ¿verdad? Simplemente para que, ¿verdad? Él fuera simplemente tentado, ¿verdad? Sí, había un propósito en la tentación, pero no es que lo lleva precisamente para ser tentado. Lo lleva porque, mire, cuando nosotros vamos a comenzar un ministerio, cuando nosotros vamos a comenzar con algo que el Señor pone en nuestras manos y vamos a comenzar un proceso de servirle al Señor, inevitablemente siempre tenemos que pasar por una etapa de desierto en nuestra vida. Muchas veces. A veces cuando yo me convierto y comienzo a aprender de la palabra de Dios, a veces yo tengo que pasar un desierto de mis amistades. Porque a veces yo tenía un grupo de amistades con las que yo compartía, con las que yo jangueaba todos los viernes, con las que yo salía, ¿verdad? A pasear o a beber o a simplemente a pasar el día o la noche. Pero cuando vengo a los caminos del Señor, yo paso un proceso de desierto en donde posiblemente me encuentre solo o sola por un tiempo. Porque ya no salgo con esas amistades. No es que dejan de ser mis amigos, no es que yo los he hecho a un lado y que ahora ni los veo ni les hablo. No es eso a lo que nos referimos, sino que hace falta un espacio de desierto, ¿verdad? Quizás en cuanto a nuestras amistades, porque estoy en un proceso de conocer al Señor, de entender la dirección que Dios quiere darle a mi vida. Y muchas veces esos distractores que yo tenía antes, tengo que por un tiempo echarlos a un lado, aunque posteriormente yo pueda acercarme nuevamente y compartir a través de mi testimonio y del amor y de mi misericordia, yo pueda de alguna forma compartir lo que Dios ha hecho en mi vida y tratar de que esa vida también tenga un encuentro con Dios. Puede haber un momento para eso, pero muchas veces al principio no es saludable porque es necesario que pases un periodo de desierto antes de comenzar a realizar aquello para lo que Dios te ha llamado. ¿Okay? Así que esos espacios de desierto son importantes, son necesarios. Jesús iba a comenzar el ministerio más importante para la humanidad, que era el ministerio del Mesías, de ese Salvador del mundo, a través del cual nosotros íbamos a reencontrarnos con el Padre, a poder, ¿verdad?, tener un medio para dejar atrás nuestra carga de nuestros pecados a través del ministerio de Jesús. Por lo tanto, Jesús, en enseñanza a lo que nosotros tenemos que aprender también en nuestra vida, también supo pasar su desierto. Supo pasar su desierto antes de comenzar la obra que su Padre le había encomendado. ¿Ok? Mire, y es importante porque a veces cuando hablamos de términos, como es el término, ¿verdad? Cuando hablamos de desierto, por ejemplo, pues pensamos en algo que es malo, que es sufrir, ¿verdad? Pues antes tú tenías tantas amistades y ahora estás solo, ahora estás sola, ¿verdad? Desde que te convertiste, ¿verdad? Y a veces queremos asociar ese periodo de desierto con algo negativo. Pero para Marcos, en el Evangelio de Marcos, para Marcos,
Ese desierto no es un lugar solo y frío. Al contrario, ese desierto es un lugar fértil, donde Jesús afirma su ruta hacia la cruz. Así que no es un lugar negativo ese desierto. Al contrario, es un lugar de afirmación, de preparación. Tenemos que aprender a pasar nuestro desierto. Y entender que en medio de nuestro desierto Jesús y Dios se glorifica en nuestra vida también. Pero a veces no queremos pasar el desierto. A veces queremos, ¿verdad? Además, llega el desierto y oramos para que el desierto desaparezca rápidamente. Y hay veces que hay que pasar tiempos en el desierto. Esos tiempos en el desierto a veces nos permiten reflexionar y pensar muchas veces. Y meditar sobre lo que estamos haciendo o lo que no estamos haciendo en muchas ocasiones. ¿Ok? Vamos al versículo 13. Versículo 13. Y ahí volvemos al mapita nuevamente, ¿verdad? Porque hay ciertas cosas que siempre es bueno explicarlas con el mapa. En el versículo 13 termina la introducción, ¿verdad?, del Evangelio en Judea. Como dije, hasta el versículo 13, todo ha sido un proceso de introducción. Desde el versículo 1 hasta el versículo 13, de este capítulo 1, del versículo 1 al 13, ha sido todo un proceso de introducción. Que como dije, estamos cubriendo en este primer capítulo lo que es el Evangelio, y los próximos capítulos va a pasar lo mismo, el ministerio de Jesús en Galilea. Pero fíjense que estamos todavía a orillas del Jordán, en el proceso de bautismo y en el desierto, que de hecho, déjenme marcarle dónde está el desierto para que usted esté muy claro, porque algunas personas han preguntado, ¿y dónde fue ese desierto que llevaron a Jesús? Mire, como dije, aquí donde está la flecha, es la parte del río Jordán en donde posiblemente Juan el Bautista estaba bautizando, en esa zona de ahí. El desierto, que es el desierto de Judea, es toda esta zona que está aquí. Esa zona es el desierto. Ahí es que posiblemente el Espíritu llevó a Jesús. Pero como estábamos diciendo, hasta aquí, hasta este versículo 13, todo lo que hemos cubierto tiene que ver con la introducción en el proceso de quién era Juan el Bautista y el bautismo de Jesús y el tiempo de Jesús en el desierto. ¿Ok? Hasta ahora esto es lo que ha sucedido. ¿Ok? Déjame leer por aquí unas notas que tengo. Nos escribe nuestra hermana, por aquí. Nuestra hermana Gloria nos escribe: respecto a la distancia entre Jerusalén y Jordán, a nosotros nos tomó 2 hits y media en llegar, 2 horas y media en llegar, y fue en una guagua. Imaginen el tiempo de Jesús. Buena aportación, Gloria. Si ustedes en una guagua se tardaron 2 horas y media, usted imagínese bajando a pie, y yo les garantizo que no fue tampoco a pie por la misma carretera que ustedes iban. Eran caminos más complicados. Así que estamos hablando posiblemente quizás de 4, 5 horas. Como vuelvo y reafirmo lo que dije ahorita, nadie salía de Jerusalén a bautizarse hasta el río Jordán a 4, 5, 6 horas, y cuidado si un poco más, ¿verdad? Dependiendo de lo que pasaba en el camino, simplemente porque quería ir. O sea, tenían que valorar mucho el ministerio de Juan el Bautista. Así que era una persona respetada por el pueblo, ¿verdad? Odiada por los líderes religiosos y por los líderes políticos, y eso le costó la vida, pero definitivamente, posiblemente era muy apreciado por el pueblo humilde y por el pueblo pobre. ¿Ok? Así que, como estaba diciendo, hasta el capítulo 13, es prácticamente la introducción. Jesús, hasta ahora, ¿verdad? Hasta el versículo 13, hasta el versículo 13 se establece: Jesús está en Nazaret, baja hasta la orilla del río Jordán, en Judea, cerca de Jerusalén, para ser bautizado. Se describe la figura de Juan el Bautista para establecer quién era él y con qué autoridad él estaba haciendo lo que estaba haciendo. Jesús es bautizado, es llevado al desierto, donde es tentado. Todavía el misterio de Jesús no ha comenzado. Estamos en la introducción prácticamente. ¿Ok? Hasta ahora. Seguimos. Ya yo con este pasaje ya culminamos por ahí, ¿verdad? Pues van a ser ya las 9. Culminamos con este pasaje que voy a leer ahora.
Y seguimos entonces el próximo miércoles el estudio, ¿ok? Con calma, sin prisa, ¿ok? ¿Okay? Vamos a leer Marcos 1 del 14 al 15. Marcos 1 del 14 al 15, ¿verdad? Que es el próximo pasaje que corresponde. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús se fue a Galilea, predicando el evangelio de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Marcos 1 del 14 al 15, ¿ok? Lo primero que vemos, ¿verdad? Que es que Juan el Bautista, que vale también siempre recuerden que este es Juan el Bautista, que aunque Marcos no lo establece, pero sí veremos que en otros evangelios sí se establece, pero aunque Marcos no lo establece, hay que recordar que Juan era primo de Jesús. Recuerden que tanto Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, como María, la madre de Jesús, ambas eran primas. Y recuerde, ¿verdad? Eso se describe en otro evangelio, en este no se describe, ¿okay? Pero siempre es bueno recordarlo. Había una relación familiar entre Jesús y Juan, ¿ok? Pero este Juan el Bautista, encontramos en este pasaje ahora que acabamos de leer, es encarcelado. Lo meten preso. Vuelvo y repito, porque estaba confrontando. No lo metieron porque estaba bautizando. No lo metieron por la forma como vestía o lo que comía. No lo bautizaron, ¿verdad? Porque simplemente no le gustaba, ¿verdad? Que estaba lejos de la ciudad de Jerusalén, allí bautizando en el río. Lo arrestaron y lo escancelaron porque representaba de alguna forma un peligro para las autoridades de ese tiempo. Representaba un peligro. ¿Por qué? Porque lo que él estaba predicando confrontaba con la hipocresía que había muchas veces en el liderazgo religioso y también con el liderazgo político en ese entonces. Comenzando por Herodes, ¿ok? Que aunque Herodes, ¿verdad? No era rey en la zona de Judea, en Jerusalén, aunque había un templo que todavía le pertenecía allí a su familia, pero no era la zona donde él reinaba, era más al norte en Galilea, pero sí tenía problemas también con lo que estaba predicando Juan el Bautista. ¿Sí? Así que encontramos que en este pasaje Juan es encarcelado por todo lo que está haciendo, ¿verdad? Y lo que está diciendo. También vemos que Jesús regresa nuevamente a Galilea, establece el pasaje, luego que sale del desierto, ya ha sido bautizado, regresa nuevamente a Galilea. Y es interesante porque él regresa a Galilea. Recuerden que él había ya venido de Galilea, él estaba en Nazaret y bajó simplemente a bautizarse. Él estaba en Galilea, allá en la ciudad de Nazaret, y había bajado simplemente a bautizarse. Se bautiza, va al desierto, ¿verdad? Por el Espíritu, y regresa nuevamente a Galilea. Pero es interesante que ese lugar de Galilea donde él regresa representa muchas cosas. Primero representa a la gente impura. ¿Por qué? Porque para los judíos, la gente de Galilea no eran judíos. Había una buena población judía allí, pero no era tierra judía. Era una tierra de gentiles. Y por lo tanto ellos consideraban a los gentiles impuros en muchos aspectos, en el religioso y en cuestiones de razas y de etnias, pero los consideraban impuros. Y no solamente los consideraban impuros, sino los consideraban inferiores. Para los judíos, el decir que ellos eran el pueblo elegido por Dios era una razón de gran orgullo, pero hay que tener mucho cuidado porque ese orgullo los había llevado a pensar que eran superiores a los demás. Y eso también nos tiene que decir a nosotros mucho como creyentes, como cristianos, porque aunque sí creemos, ¿verdad?, que la iglesia es, ¿verdad?, el cuerpo del Señor y que, ¿verdad?, somos el pueblo elegido por Dios, ¿verdad?, en este tiempo como iglesia, aunque creemos todo eso, hay que tener cuidado que, ¿verdad?, creyendo esas cosas, nuestro comportamiento, nuestras palabras nos comienzan a reflejar que nosotros nos creemos que somos superiores a los demás seres humanos. Déjeme decirle algo. Dios ama a su iglesia, pero Dios ama también a la gente que está fuera de la iglesia. Por eso murió Jesús, ¿verdad? Para que toda esa gente que está afuera, que no era pueblo, tuviese a través de Jesús la oportunidad de ser pueblo. Y hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Que a veces en el concepto de ser iglesia no pensemos que somos tan superiores que ¿verdad?, que los demás que se aguanten, ¿ok? Hay que tener mucho cuidado con eso. Nos dice por aquí nuestra hermana Milna Sánchez: no se preocupe, pastor, el tiempo que tome, lo importante es que aprendamos bien de este evangelio y Dios lo está usando con mucha sabiduría. Gracias, muchas gracias, Milna. Claro que sí, vamos con calma, no te preocupes. Vamos a ir poquito a poco. Ya vamos a estar terminando, como dije, este pasaje de ahora y seguimos después el próximo miércoles con calma, ¿ok?
Así que Galilea, donde Jesús iba a regresar, donde él era, ¿verdad? Donde había crecido y se había desarrollado antes de ser bautizado, él regresa a este lugar que es símbolo, ¿verdad?, de un lugar inferior. Y es importante que Jesús regrese a ese lugar que es considerado por los judíos por un lugar y por una población que es inferior. Allí donde muchas veces la sociedad, y hay veces que a veces la iglesia, y digo la iglesia a veces en términos generales, donde a veces las personas pueden pensar que está la gente inferior, que están los menos importantes. Allí donde está la gente inferior, allí donde están los menos importantes, es donde se dirige Jesús siempre. Usted quiere encontrar a Jesús, lo va a encontrar siempre al lado de la gente menos importante y la gente inferior, supuestamente. Allí siempre va a encontrar a Jesús, siempre. ¿Ok? Y la predica de Jesús, ya termino, la predica de Jesús que pone Marcos es la predica del reino de Dios. Marcos hace mucho énfasis en la predicación del reino de Dios. ¿Okay? Hablando del reino de Dios no como algo del futuro, sino como algo de ahora. ¿Okay? También es importante para nosotros recordar que cuando nosotros, ¿verdad?, anunciamos el reino de Dios, ¿verdad?, no simplemente estamos anunciando el reino de Dios como esa eternidad, ¿verdad?, que vamos a disfrutar, ¿verdad?, ya sea cuando muramos en la presencia del Señor o ya sea cuando el Señor, ¿verdad?, regrese por su iglesia y ascendamos a los cielos. No solamente de eso nos referimos cuando hablamos del reino de Dios. El reino de Dios también es aquí y ahora también. O sea, nosotros somos llamados a establecer el reino de Dios aquí y ahora. ¿Ok? Aunque parezca una quimera, y cuando digo una quimera, algo que puede ser algo que puede parecer muy, ¿verdad?, poético, pero imposible de alcanzar. Pero eso, nuestro problema no debe ser si es imposible o no es imposible. Es lo correcto. Es lo que Dios nos manda a hacer. Ya sea que para nosotros resulte imposible, o ya sea que nuestros ojos no vean el resultado, tenemos que hacer aquello para lo que Dios nos ha llamado, que es anunciar ese reino de Dios y trabajar para que ese reino de Dios se establezca ahora y en este tiempo. ¿Okay? Claro, eso tiene un precio siempre, y ese precio es doloroso muchas veces. ¿Okay? Cuando decidimos, ¿verdad?, dejar todo en las manos del Señor. ¿Okay? Así que nada, vamos a parar por aquí ahora. Continuamos, nos quedamos en el versículo 15. Jesús regresa nuevamente a Galilea. Así que en el estudio bíblico de la próxima semana, el próximo miércoles, vamos a estar hablando entonces de ponerlo por aquí y por acá. Okay, no, por ahí estamos. Okay. Gracias a todos nuevamente. Saludamos a nuestra hermana Amarili Santiago. Okay. Y gracias, ¿verdad?, por haberse también conectado con nosotros, Amarili. Gracias por ese saludo. Dios te bendiga y esperamos que te mantengas siempre conectada con nosotros. Y nuestro hermano Rafael Andújar, que dice que ya vamos para la camita, dice, ahí lo pusimos en pantalla para que lo vean, ya mismo vamos para la camita, ¿ok? Así que saludos a Rafa y también, ¿ok? Y gracias a Mariri por esa, ¿verdad?, por esa felicitación por la graduación nuevamente. Gracias, muchas bendiciones y gracias en esta hora. Que la paz de Dios sea con ustedes ahora y siempre. Bye, bye.